Mis hermanos, vamos a continuar en este día con el estudio de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3, versículo 12, vamos a estar meditando en esta tarde. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. El tema está titulado El vestir del cristiano. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad. El vestir del cristiano. Colosenses 3, versículo del 12 al 17. Me dice amén cuando ya esté listo, para que juntos podamos leer la porción de la Escritura. Ya lo tenemos acá en pantalla. Si usted no ha traído Biblia o todavía no lo ha encontrado, podemos leer juntos la Escritura. Leemos la palabra conforme está escrita y dice en el versículo 12: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es por medio de Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por permitirnos poder leer la palabra, escudriñar tu palabra y reconocer tu preeminencia, reconocer que tú estás sobre todo y todas las cosas. Reconocemos tu poder y tu llamado. Gracias por esta oportunidad. Abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para que tu palabra nos edifique en esta tarde. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema decía, ¿cuál era el tema? El vestir del cristiano. Amén, el vestir del cristiano. Cuando hablamos del vestir, ¿qué le suena a usted? Es que estamos desnudos, ¿sí? Porque si estuviéramos vestidos no dijéramos de vestirnos, ¿verdad? Pablo antes en este mismo capítulo, en el versículo 9, él decía: despojaos, ¿sí? Despojaos del viejo hombre. Y en el versículo 10 decía: vestíos del nuevo hombre. Ahora, el vestirse trae consigo una práctica, ¿sí? Pablo lo menciona y en el versículo 12 que acabamos de leer dice: vestíos pues. Nuevamente retoma el tema de la vestimenta. En Génesis, fíjese que hay dos maneras de vestirse. Y una es a la manera nuestra y la otra es a la manera de Dios. Porque nosotros podemos vestirnos a nuestra manera, pero lo que Dios está hablando en Génesis, en el capítulo 3, del versículo 7 en adelante, habla de las vestimentas. Cuando el hombre, a través del pecado, la desobediencia, él se avergonzó delante de Dios. ¿Y qué hizo? Cortó hojas de higuera y se cubrió. Y esas son las vestimentas que el hombre puede optar, o la forma en que el hombre puede vestirse. Él estaba avergonzado delante de Dios porque él había cometido una falta, había fallado a Dios, había desobedecido. Entonces, cuando él se dio cuenta que estaba desnudo, Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces dice: tuve pena, me escondí. Entonces, ¿qué hizo Dios?
al respecto. Dios hizo túnicas de pieles al hombre y a la mujer y los vistió. Y esta es a la manera de Dios. En el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. Entonces vemos que desde el principio el tema de la vestimenta es un tema de mucha importancia. Pero ahora Pablo, a través de este pasaje, nos enseña el por qué y cómo nosotros debemos de vestirnos. Porque al decir vestirnos podríamos hablar de lo natural, de lo visible y la manera en que nosotros podemos vestirnos, y hablamos de prendas. Pero Pablo se está refiriendo a otro tipo de vestimenta, y por eso el propósito es hacernos un llamado a la santidad. O sea, ese es el llamado de Pablo, el por qué debemos nosotros vestirnos. O sea, es el llamado a la santidad. Y para esto debe de haber una razón, y la encontramos en el versículo 1 que acabamos de leer, en el versículo 12, en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, encontramos una razón. Luego, que también es un mandato de Dios. Ahí mismo en el versículo 12 tenemos la razón, tenemos el mandato, y esto nos lleva a obtener una responsabilidad. Y luego al cumplir, porque la responsabilidad lleva consigo 5 características, de las cuales vamos a ver a través del pasaje. Y luego tenemos un producto, y es lo último de que Pablo está mencionando en este pasaje. Vamos a entrar en el desarrollo y veamos el versículo 12. Dice el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo vamos a vestirnos? Y empieza a enumerar las razones. Son 3 razones por las cuales nosotros debemos de vestirnos. Y la primera es escogidos. La primera razón por la cual nosotros debemos de vestirnos es porque hemos sido escogidos de parte de Dios. Dice escogidos de Dios. Segundo, dice santos. Y tercero, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces tenemos aquí los 3 aspectos, los 3 puntos que vamos a tratar, y que decía que lo primero es la razón, luego el llamado, la responsabilidad y el producto. Escogidos. Nadie escoge ser cristiano. Usted escogió ser cristiano. ¿Quién escogió ser cristiano? Nadie escoge ser cristiano. Nadie escoge ser hijo de Dios. En realidad los creyentes somos escogidos por Dios. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, y es de los voceros de Cristo. Si usted la ha escuchado, que dice: escogido fui en el amado. O sea, nosotros no hemos elegido nada. O sea, Dios nos ha elegido a nosotros. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido. Su nombre y mi nombre, desde ese momento, fueron escritos en el libro de la vida. ¿No le agrada eso a usted? Que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Vea conmigo una cita, Juan capítulo 15 versículo 16, y dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que Él nos ha escogido y nos ha llamado para que nosotros llevemos fruto. Y cuando eso se cumpla, entonces va a haber una recompensa. Hay una promesa de Dios, y que dice que todo lo que pidiéremos al Padre, Él lo va a dar. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros reconozcamos esto y cumplamos. En Juan 6:65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Podemos ver
que en diferentes partes de la Escritura nosotros no elegimos nada. Él es el que elige. ¿Quién es el que elige? Dios. Dios es el que elige. Dios es el que escoge. En Deuteronomios, capítulo 7, versículo 7. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Será que Dios le ha escogido a usted por alguna razón, por algo que usted haya hecho, por alguna obra que usted haya hecho? No. ¿Porque es buena gente? No. ¿Es una buena persona? No. Dice que nosotros éramos los más insignificantes. Nosotros no merecíamos nada de parte de Dios y lo único que merecíamos era castigo. Y de hecho, a través del pecado lo que nosotros teníamos ganado era la muerte. Pero dice que Él nos ha dado vida por medio de su Hijo. Dice en el versículo 8: sino por cuanto Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué nos escogió? Por amor. Por amor. O sea, Él nos amó y por eso nos escogió. Y dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Antes nosotros estábamos condenados a muerte. Estábamos ¿cómo? En servidumbre, pero Él nos ha libertado, Él nos ha rescatado. Y dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 4: según Él, ¿quién nos escogió? Dios. Según nos escogió en Él, es en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. ¿Y santos se menciona desde donde empezamos? Sí, ¿verdad? Es la segunda razón por la cual nosotros debemos de vestirnos con las vestiduras sagradas, las vestiduras de Dios. Dice: nos escogió para que fuésemos santos. ¿Y qué más? Y sin mancha delante de Él. ¿Esto qué quiere decir? Fíjese que para muchos les suena raro esto, hablar de la predestinación, pero esta es la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya le había predestinado a usted y a mí para que nosotros fuésemos santos. Ya vamos a ver con respecto a la palabra santos, porque también lo menciona acá, porque santo no solamente es vivir una vida sin pecado, sino vivir apartados para Dios, para uso de Dios. En la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, búsquela por favor, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde antes, o desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Para eso nos ha escogido, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, este versículo es bien importante, porque dice que nos escogió desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación, que es por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces esa es la forma o la manera en que nosotros vamos a vestirnos, y allí vamos a ver más adelante las 5 características, es el fruto del Espíritu, de los cuales nosotros como cristianos debemos de vestirnos. No estas ropas, porque esto no tiene nada que ver, sino lo que el Señor Dios nos está llamando a que nos vistamos de esas cualidades o esas características que son el fruto del Espíritu. Versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos llama por nuestras buenas obras. Dios nos llamó, ¿por qué? ¿Por qué nos llamó Dios? ¿Ah? Porque nos amó.
nos llamó por amor. No nos ha llamado porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino por amor, por el amor nos llamó. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó, ¿con qué? Con llamamiento santo. Nuevamente, el llamamiento es a vivir una vida en santidad, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuevamente, en este pasaje, en Timoteo, vuelve a surgir el tema de la predestinación. Hemos sido predestinados para buenas obras, para salvación, antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido, Él ya nos había escogido y nos había predestinado. Los nombres de todos los creyentes estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque hay unos nombres que no están escritos en el libro de la vida. Y lo dice claramente Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, cuando Juan tuvo una visión y vio en el mar, o sea, en la arena, vio levantarse una figura. Y era un gran dragón, era la bestia. Y dice que el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, ¿quiénes adoraron esa imagen? Fueron aquellos quienes sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Vea conmigo Apocalipsis 13, 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes fueron los que adoraron? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué digo que era la bestia? Vea en 17, siempre en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Y aquí está la contraparte del versículo 8 del capítulo 13. Dice: la bestia que has visto, y esta es la visión de Juan, o la interpretación, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir ¿a qué? A perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos, ¿sí? ¿Tiene relación con el versículo 8 del capítulo 13? Aquellos nombres, los que adoraron, no estaban escritos en el libro de la vida. Aquí dice claro en el 17:8 que dice que aquellos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. A esa bestia de la que está refiriendo, ¿quién será? Satanás, el diablo, el devorador. Bueno, aquí tenemos lo que es la primera razón por la cual nosotros debemos de vestirnos, es que hemos sido escogidos de Dios. Vamos con la segunda característica por la cual debemos de vestirnos, y es porque hemos sido llamados para ser santos, escogidos para ser santos. ¿Qué significa ser santos? Aquí también encontramos dos aspectos. Uno es una vida de pecado, o sea, apartados, dejar de vivir una vida de pecado. La otra es santos, apartados para uso exclusivo de Dios. ¿Por qué? Porque santos no se refiere solo a personas. Este lugar
es un lugar santo. Este púlpito es un objeto, es santo. Así como el tabernáculo en aquel tiempo, el arca del pacto, los utensilios en aquel tiempo eran santos. O sea, y no eran personas. Entonces no se está refiriendo solo a pecado, sino la primera parte es que santo es vivir una vida sin pecado, pero lo segundo es ser apartado para un uso exclusivo de Dios. Hasta los días, fíjese que los días, hay un día santo. ¿Cuál era el día santo? ¿O será el día santo? ¿Cuál? En aquel tiempo era el séptimo día. El séptimo día era un día santo en el cual en aquel tiempo se dedicaban a la palabra, a las cosas de Dios. No hacían nada más que estar en el templo. Vea conmigo la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, y habla Pablo a la iglesia de Corinto. Y vemos aquí las dos partes, lo que es en persona y lo que es en objetos. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿A quiénes le está hablando? A los santificados, a las personas, a los hermanos de la iglesia en Corinto. Y dice en Cristo Jesús. Y dice la segunda parte, llamados a ser santos. Y aquí en el llamado a ser santos ya no entra solamente la categoría de persona, sino todo lo que es objeto y todo lo que está apartado para uso exclusivo de Dios. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios escogió a los creyentes de entre todos los seres humanos y los trajo hacia Él, o sea, hacia Jesucristo. Somos diferentes del mundo, debemos vivir en el mundo, pero separados del mundo. Hay una diferencia. Jesús dijo que no nos iban a querer, que nos iban a aborrecer porque nosotros estábamos en el mundo, pero ya no pertenecíamos al mundo. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos. Así es que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora estamos apartados para Dios. Ya no somos nuestros. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Ya no somos nuestros. O sea, le pertenecemos a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 6, 19. Y aquí dice Pablo, con respecto al cuerpo, que nosotros debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos de guardar y cuidar nuestro cuerpo? Porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso debemos de vestirnos con las cualidades y características que Dios manda a través de la palabra. Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados. O sea, nosotros, usted y yo, ¿qué es lo que valemos? La sangre de Cristo. Somos comprados por precio. No es algo sencillo. Porque habéis sido comprados por precio, y por ende glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la manera también de glorificar a Dios a través del vestirnos, él menciona las cualidades, y acabamos de ver dos cualidades. Una es porque Él nos escogió, no elegimos nosotros. Segundo, porque el llamado es a que nosotros seamos santos, una vida apartada para Él. Y lo tercero, la tercera cualidad, es porque hemos sido escogidos en el amado. Es por medio de Jesucristo. Los creyentes somos amados por Dios. Esto significa que somos objeto
de su amor. Amén. Somos objeto de su amor. Acá en Oseas, busque por favor Oseas capítulo 11 versículo 1, y está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, aunque Dios lo amó, siempre él perseveró en el pecado, tuvo muchas amonestaciones, pero Dios siempre lo amó. Dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea que aunque nosotros pequemos, les desobedezcamos a Dios, su amor nunca va a cambiar. El amor de Dios siempre va a permanecer, aunque nosotros le seamos infieles. Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Pablo dijo a los hermanos en Corintio: ¿qué me separará del amor de Dios? Pablo tenía una buena convicción de lo que es el amor de Dios, y él dice: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, o sea, nada podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que usted y yo podamos decir eso también: nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos dificultades, hay cosas tan sencillas que nos hacen retroceder. Nos hace retroceder y no valorar el amor que Dios tiene para con nosotros. Jeremías capítulo 31 versículo 13. Jeremías dijo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno, no es un amor pasajero. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta es una característica de las cuales nosotros también debemos de vestirnos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y eso mismo nosotros, si somos cristianos, o sea, son las vestiduras que nosotros debemos de llevar como cristianos. Entonces dice Jeremías que él se manifestó, Dios se manifestó a su vida hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, dice Pablo, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Nuevamente Pablo mencionando el tema de la santidad. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero preguntarle: ¿por qué estamos usted y yo en este lugar hoy? ¿Por qué? Debe de haber alguna razón. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué? ¿Porque le gusta? ¿Porque se siente cómodo? ¿Porque ve a los hermanos o a los amigos? ¿Por qué está usted aquí? Debería ser porque amo a Dios. Por eso, si amo a Dios, yo voy a deleitarme en escuchar su palabra, el estar en su casa, en su santo templo. ¿Por qué puedo yo decir que amo verdaderamente a Dios? Usted podría decir: yo amo a Dios. ¿Por qué podría decir usted eso o declarar esa palabra: yo amo verdaderamente a Dios? ¿Por qué? Porque Él me amó primero. O sea, no podría yo amar a Dios porque no depende de mí. Yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero. Nadie puede decir que ama a Dios porque Él nos amó primero. Por eso a nosotros se nos hace fácil poder decir: yo amo a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Esa es la razón, porque Él nos amó primero. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvo. Mire cómo es el amor de Dios. Es pequeño, es limitado. Dice, por su gran amor, y resalta con que nos amó. O sea, Dios, ¿cómo muestra su amor para con nosotros? Es que Él entregó lo más preciado por usted y por mí. Nosotros éramos los más insignificantes de esta tierra, pero Dios, mostrando ese gran amor, entregó lo más preciado, su único hijo. Dice en Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo entregó su vida. Cristo murió por nosotros. El que no escatimó, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Dios vivo, el Dios verdadero, siendo Dios, se despojó de su trono, vino a la tierra, se humilló y se entregó a la muerte. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué lo envió? Para que vivamos por Él. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros debemos de ponernos la mejor vestimenta. Y 2, porque es un mandato de Dios. Es un mandamiento de Dios, el cual nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de tratar de cumplir. Y lo dice y recalca en la segunda parte, o en la primera parte del versículo 12, de donde empezamos, que dice, vestíos pues. Claro, o sea, un mandato, vestíos pues, como escogidos de Dios, como amados, como santos. Bueno, y allí tenemos todo el detalle. Pablo usa la palabra vestidos, que significa vestirse o cubrirse, y lo que quiere decir es que Pablo quiere resaltar esto y dice, quiero que portéis ¿qué? Mi imagen. Eso es lo de parte del Señor. Quiero que portéis mi imagen, la cual fue distorsionada por medio del pecado. O sea, el pecado fue el que borró, o sea, quitó todo eso, la cual fue distorsionada por el pecado. Dice, quiero que manifiestes en ti a través de los frutos, es decir, tu vestidura resplandeciente. Hay un pasaje en el cual el Señor hizo una invitación a unas bodas, pero cuando uno se presenta a una actividad de esas, ¿va a ir todo andrajoso? ¿Cómo va? Bien elegante, bien representado, bien vestido. Pero hay un problema cuando alguien llega y no lleva o no va adecuadamente, va con otras vestiduras. ¿Y qué pasa? ¿Y quién lo ha invitado? ¿Quién es? No viene con las vestiduras que debe de venir, viene con vestiduras viles. No viene con las vestiduras de Dios. Entonces, sáquenlo. Sí, sáquenlo. Mire qué tremendo eso, ¿eh? Entonces, debemos de vestirnos con las vestiduras resplandecientes. Luego,
tenemos las características. Ya se me fue todo el tiempo. Tenemos las características y son 5 características, que es el fruto del Espíritu, del cual nosotros debemos vestirnos. La primera es, allí donde empezamos en el versículo 12, ¿de qué? ¿De misericordia? ¿De qué dice? ¿No lo tienen ahí? Aquí está. ¿De misericordia hay que vestirnos? ¿Qué es lo que antecede a eso? Lo que Pablo está diciendo. Entrañable. No solamente de misericordia. Está diciendo entrañable misericordia. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir entrañable o entrañas? De lo más profundo, de lo interior. Vístanse como debe de ser. De misericordia. Y ahí tenemos la primera característica. Entrañable misericordia. Misericordia significa, ¿qué? Piedad, simpatía, compasión. Y al juntar las dos palabras, podemos definir: vístanse de una compasión profunda o tengan un sentimiento profundo de compasión. A eso es lo que está llamando el Señor a través de Pablo. El Señor Jesús da una muestra de lo que es la misericordia. Él tuvo compasión de la multitud. Cuando vio a esa multitud dispersa como ovejas que no tenían pastor. Entonces se conmovió, tuvo compasión de la multitud. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Santiago 5:11: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo es el Señor? Es muy misericordioso y compasivo. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Ahora, el Señor también hace el llamado a cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. En Lucas 6:36 dice: sed pues. ¿Cómo empieza allá en Colosenses? Un mandato. Sed pues, o vestidos pues. Ahora dice el Señor: sed pues. ¿Qué es lo primero que dice? Misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Primera carta a Tesalonicenses 5:15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué es esto? Es aquí la misericordia. ¿Por qué razón haría yo lo bueno con todos los que me han tratado mal? ¿Por qué? ¿Podría usted hacerle bien a quien le hace mal? No. Aparentemente sí, pero no, nosotros no estamos dispuestos a hacer el bien a quien nos hace mal. Amar a los enemigos, nosotros difícilmente lo vamos a hacer. Pero ese es el llamado de Dios, a que nosotros podamos amar aún hasta nuestros enemigos, y todo aquel que nos hace mal, hacerle bien. Es difícil, pero a eso es lo que el Señor nos está llamando por medio de Pablo. ¿Por qué debo mostrar misericordia? Es decir, no darle lo que merece. Dice el Señor: ¿por qué? Porque mía es la venganza, yo pagaré. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros nos vamos por la venganza y no el bien. Pero dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Aunque nos traten mal, aunque nos hagan daño, nosotros debemos, como cristianos, siempre hacer el bien. La segunda característica es vestirnos de benignidad. En Romanos, en el capítulo 3, se traduce como bueno. Romanos 3:12, todos dice: se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Eso es lo que dice el Señor. No hay ni siquiera uno. Pero dice el Señor que aunque parezca difícil, es fácil, siempre y cuando nos acerquemos a Él. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es parte del fruto del Espíritu Santo. Efesios, Pablo lo dijo en Efesios capítulo 4 versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una persona benigna se preocupa tanto por el bienestar del prójimo como por el suyo propio. Dios es benigno aún con las personas más ingratas que sean. Hay un pasaje en Lucas y que habla del buen samaritano. Usted ya ha leído o ha escuchado de este pasaje, donde se muestra la misericordia, se muestra la benignidad. No lo vamos a leer, no, porque no tenemos tiempo. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. ¿Cómo será nuestro galardón? Grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él nos es benigno para con los ingratos y malos. Su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? ¿A qué? Al arrepentimiento. Luego tenemos la tercera característica, y es vestirnos de humildad. Este es el más grande ejemplo que Cristo nos ha dejado y nos muestra en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad caracteriza a Jesús, y dice de nuevo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Luego tenemos, quiero ver, la cuarta característica es mansedumbre. La mansedumbre es un poder bajo control, o sea, es tener control de sí mismo. Cuando una persona es soberbia, es agresiva, ¿será una persona de carácter fuerte? ¿Y qué carácter tendrá esa persona? Débil. Ajá. O sea, una persona que no tiene dominio propio es una persona de carácter débil. Pero aquel que se piensa, se detiene antes de omitir una palabra, es una persona que sabe controlarse. Es una persona que tiene control de sí mismo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A una persona, como en defensa de la fe, dice Pablo en la segunda carta a Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Luego tenemos una última característica de la cual nosotros debemos de vestirnos, y es de paciencia. Lo primero que debemos aprender es que la persona paciente no se enoja contra otro, es decir, no la debemos perder nunca contra otra persona. La persona impaciente habla y actúa impulsivamente y carece de dominio propio, pero cuando se tiene paciencia puede soportar. Segunda carta a Timoteo 4:2.
Dice, y está hablando de la predicación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Rápidamente voy a terminar y tenemos el producto. Cuando nosotros ya nos hemos vestido de las características que es el fruto del Espíritu, entonces vamos a poder soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, así como también Cristo o Jesús nos perdonó nuestros pecados. Vamos a poder soportarnos, vamos a poder perdonarnos. Vamos a leer la última cita, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de Dios Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En conclusión, debemos comprender que si Cristo verdaderamente es preeminente en nuestras vidas, debemos vestirnos del nuevo hombre. Y solamente así podremos amarnos, perdonarnos y soportarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias porque en tu misericordia nos has permitido poder edificarnos a través de tu palabra y poder aprender. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser.